Bienvenidos al episodio número 6 del podcast El Hablador, un espacio de entrevistas y contenido literario de la revista El Hablador. En este episodio, grabado en la ciudad de Lima, tuvimos el gusto de conversar con la escritora argentina María Sonia Christoph, quien visitó la ciudad en el marco de la Feria del Libro Ricardo Palma 2023, organizada por la Cámara Peruana del Libro. María Sonia Christoph es una destacada escritora y periodista, nacida en la ciudad de Trelew, en la Patagonia Argentina. Es reconocida por sus novelas y crónicas que exploran la marginalidad y la vida en comunidades aisladas. Entre sus obras se encuentran las novelas Desubicados, Mal de Época, Derroche y las crónicas contenidas en Falsa Calma, donde a través de una narrativa precisa y evocadora, Christoph ofrece una mirada crítica e irónica de la sociedad contemporánea. Además de su labor literaria, ha trabajado como editora y docente universitaria. Ha sido reconocida con el Premio Nacional de Novela Sara Gallardo en el año 2023 y el Premio Conex de Letras 2024. En esta entrevista exploramos parte de su obra, en especial su más reciente título, Derroche, publicado por Random House. Usando la ironía y apelando a la disolución de los géneros literarios, María Sonia Christoph nos invita a reflexionar sobre el mandato de productividad y el valor del ocio como resistencia. Esperamos que disfruten de este episodio. Buenas tardes, estamos aquí con María Sonia Christoph, escritora argentina que estuvo de visita en la Feria de Ricardo Palma. Ella es autora de Derroche, que es la última, pero también de Mal de Época, que salió en Peso Pluma, Desubicados, que salió en Minúscula y también en Laurel, Bajo Influencia, que va a salir en Alquimia, también compilaciones de crónicas en Idea Crónica. María Sonia, ¿qué tal? Quiero comenzar por la última novela, Derroche, citando un fragmento de la página 44 que dice: y después, a la noche, antes de dormirme, me imagino que voy con mi tanque de guerra y les paso por encima a todos, a Valerio, a los actores, al público, a los perros que buscan un pedazo de comida y muy especialmente a los enemigos a los que se le dio de comer. Lo inquietante de esta cita, cuando la leí, es que la escribe una niña en sus diarios. El lenguaje bélico que está presente, como muy fuerte, ¿no? Del lugar de quien lo enuncia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué mecanismos crees que permiten que se instale la violencia en el lenguaje cotidiano? Bueno, en el lenguaje cotidiano no te podría decir. A ver, ahí es un personaje que es verdad, que es como una niña sobreadaptada, ¿no? Entonces puede escribir esa autobiografía con esos momentos, aunque en realidad a mí siempre me interesó un poco esa cosa de la maldad infantil, ¿no? La maldad en la infancia, que me parece que además es menos reprimida. Y entonces ahí, como para tener un personaje, digamos, el personaje de Vita para mí es pura voz, ¿no? Creo que los tres personajes centrales de Derroche para mí se arman, se explican, se entienden, y se siguen y se pierden a partir de lo que dicen, ¿no? Son como grandes voces para mí. Entonces presté mucha atención, digo, no es que hay tanto en la novela escrito desde otro lugar, no es que casi no hay narrador en tercera, casi no hay voz narradora en tercera, es una especie de homenaje a Puig en ese sentido. Entonces la voz de Vita, yo la armé mucho leyendo muchísima prensa anarquista. La prensa anarquista tiene esa cosa así, súper polémica, es muy polemista, tiene unos epítetos, tiene unos vocativos tremendos. Y entonces de alguna manera, digamos, como esa es la Vita del presente de la novela, que es una señora ya, primero, que tiene muchos años, que está por morirse y que después habla después de muerta, o sea, le ha pasado una larga y hermosa vida. Esto es la voz de ella en el presente, en la carta, lo que empieza. Entonces, de alguna manera dije, bueno, a ver cómo puede haber hablado este personaje de niña. Entonces, en el diario, en la autobiografía, cuando ella habla ahí de niña, que fantasea con su tanque de guerra, habla con, digamos, ahí es un lenguaje más tranquilo, pero con esa misma, digamos, hay como una especie de saboteadora en potencia, ¿no? Sí, justo sobre lo que mencionas, hay una parte que en cierto momento de la novela también Vita, que es la protagonista, como bien mencionas, manifiesta que sus escritos tienen un carácter exagerado, rebosante de imaginación, como una oposición a las pretensiones burguesas, dice ella, ¿no? Mi pregunta es si es una metáfora esto de una concepción subversiva de la literatura como una forma de contraponerse a lo establecido. Yo creo que sí. Yo pienso que
De hecho, preferiría no tener que definir la literatura. Pero claro. No es que vos me lo estabas pidiendo, Sí. pero digo, pero si lo tuviera que hacer, diría, o por lo menos para mí, es precisamente eso, ¿no? Es como una mirada a contrapelo de la marcha del mundo. Y de hecho esa es como mi gran pulsión para escribir, ¿no? No tengo tanto la fantasía de narrar historias, ¿viste? O la fantasía de ser una escritora que anda dando charlas por... O sea, no. Lo que más me lleva a escribir más es esa necesidad rotunda de ejercer mi sentido crítico, ¿no? Pero bueno, me alucina el lenguaje de la literatura, obviamente, si no por ahí sería periodista o sería ensayista, qué sé yo. Entonces, quizás por eso también en mis novelas hay siempre ese costado ensayístico, ¿no? Como de mirada crítica. Mirada crítica quiero decir simplemente analizar cuestiones. Además, Vita, como es un personaje muy imbuido por el anarquismo de sus padres, del que ella se mofa, ¿no? Como quiere pensar que está por encima de eso y resulta que no es tan así. Pero hay algo, sí, hay algo muy crítico en ella, y a mí me parece que hay algo de la función de la literatura también que de alguna manera tiene que ver, ya sea temáticamente o, digo, una literatura para mí seria en el sentido de una literatura que se piensa como una operación de lenguaje y una operación crítica, va más por ese lado, ¿no? No importa de qué hable. Claro. Una literatura, digo, que se toma su tiempo, que es parte de un proyecto, digamos, narrativo y no parte de una operación comercial solamente. No es que me quiera hacer la puritana, pero digo, cuando la literatura va por ese lado, me parece que sí, que su función crítica es crucial, es inherente. Y mencionabas a Puig, pero también, ahora que mencionas esto, también hay muchos pasajes que me recordaron a Respiración Artificial de Piglia, porque aparte de el carácter epistolar de ciertos pasajes, hay como una sensación de zozobra, de inquietud, sobre todo al momento de retratar el lenguaje corporativo, ¿no? Que es como tratar de desmontarlo y ver qué es lo que hay debajo, ¿no? De eso. ¿Cómo fue la experiencia de representar este lenguaje y los códigos de ese mundo, ¿no? Porque hay ciertos pasajes como que hay mucho humor, pero también hay cierta mirada crítica, ¿no? Sí. Bueno, me pasa eso, ¿viste? Hay como tres voces para mí bien diferenciadas en la novela. Y la primera es la de Vita, que te digo que es esa cosa totalmente desbordada y vehemente del anarquismo. Y después viene el otro personaje que es la sobrina de ella, la sobrina nieta, a quien ella le escribe esa carta inicial, y ese personaje para mí es como si te dijera sintoniza el presente, ¿no? El presente así de persona con un trabajo que se supone bien remunerado y se supone bueno, lo que David Graeber, uno de los tantos ensayistas que leí para escribir esta novela, llama trabajos de mierda, en el sentido de trabajos que no contribuyen a la marcha del mundo, ¿no? Digamos, o por lo menos el mundo como lo querríamos, sino simplemente a la acumulación de capital y la estupidez que lo rodea, además del cinismo y otras cosas. Típicamente ya no me acuerdo qué me preguntaba. Y eso como bueno, entonces ese lenguaje, yo necesitaba que fuera un lenguaje precisamente muy, como vos decís, corporativo, de época y de persona completamente alienada y coaccionada, como yo creo que estamos todas las personas o muchas de las personas, o que tiene que ver con un mal de época, ¿no? Citándome a mí misma. Entonces, la verdad es que para mí, que afortunadamente estoy lejos del mundo corporativo y lejos de los 30 años que tiene esa protagonista, hubo un momento que me resultó como, uy, ¿y acá, no? Como, ¿para dónde voy? Porque yo para armar las otras dos voces, con leer cosas, lo solucionaba. Entonces ahí hice un trabajo, bueno, obviamente igual primero pensé en una cosa de austeridad de la lengua, ¿no? O sea, cortar la cosa tan barroca que viene con Vita y ir a oraciones cortas al punto, donde vos ves que el lenguaje no tiene nada del goce, el placer y la apertura que tiene en la primera parte, sino que tiene que cumplir una función, ¿no? Que me parece que también esas son las operaciones del capitalismo sobre la lengua. Entonces ahí lo que hice fue, bueno, en un punto trabajar mucho con la prosa breve, ¿no? Oración breve y una especie así de staccato, pero también después todas esas, digamos, todas esas combinaciones de géneros que tienen que ver con
con ese personaje, es decir, toda la cosa, viste, que le caen mails y WhatsApps y cosas. Sí. Lo revisé con una treintañera, porque también quería ver cuestiones de léxico, y de hecho no fue exagerado, porque algunas cosas ella me decía, no, esto ya no, nadie lo dice así, o bueno, se le ocurrían, viste, operaciones de lengua. O sea que ese fue, te diría que para mi gusto fue el momento más arduo de la novela, ¿no? Como tuve que apartarme de mi gusto para armar eso. Y cambia también mucho lo que puedes expresar por el formato, porque, claro, se nota que en las cartas que le deja la tía a Lucrecia, hay como que mucho más facilidad para explayarse, para dejarse ir. En cambio, en las conversaciones que ella tiene, que tiene Vita con su pareja, sus compañeros, es como más instantáneo, ¿no? Mucho más diluido, interrumpido. Las que tiene la sobrina, claro. La tiene la sobrina, sí, Lucrecia. Sí, absolutamente, esa es la idea. También quería preguntarte, voy a citar una frase mejor. El origen del dinero es siempre obsceno, un magma en el que se entremezclan explotación, muerte, humillación, injusticia y sometimiento. Quería preguntarte más que nada cómo percibes la representación del dinero en la literatura argentina, porque casi siempre el dinero es como un tabú en la literatura. O sea, nunca se sabe bien los personajes de dónde sale su dinero, de dónde sale la riqueza, cómo es su sección. Entonces, tocarlo y de buena manera es algo que, bueno, yo lo veo bien logrado en Derroche, pero te quiero preguntar si habías otras lecturas, otras ficciones donde habías visto... No, la verdad que, bueno, está en la novela de Alan Pound. La verdad es que no. El otro día Alejandra Laera, que es una crítica argentina que estudia el tema del dinero, también me dijo, ay, ahora en el próximo libro voy también a hablar de tu novela, porque todas las ficciones del dinero, y yo me quedé pensando en las ficciones del... No, te digo que no es un momento en el cual me ponga muy de lectora de la tradición, no. Bien, correcto. Y también otro aspecto que quería destacar es la parte laboral. Hay unos pasajes que más me gusta también es cuando la tercera voz, que es el cantante de rock, que no voy a revelar su identidad porque... Revelemos. Es importante, pero es cierto, hay una frase que me gusta, unas son más graciosas, otras son como bien ácidas, pero hay otras como que el trabajo es la mejor policía, frena apetitos de autonomía, nos distrae de cualquier cosa, nos roba potencia nerviosa. ¿No? Que son los versos de uno de los personajes en Busca de la Anarquía. Mi pregunta es si se ha vuelto la vida laboral una forma de enajenamiento que nos aísla de las preocupaciones colectivas. ¿No? Y sí, lamentablemente sí, ese es el problema, ¿no? Y me parece que cada vez más las preocupaciones colectivas están resultando más ajenas. Más que nada por la vida laboral, ¿no? Si es que, digamos, la forma de pensarse uno en el mundo también está siendo más definida por el trabajo, los horarios, que impiden que uno tenga, o sea, más que nada sobrevivir, ¿no? Eso también lo sentía en Desubicados, por ejemplo, donde deja un momento la rutina, la agobia tanto que se va a un zoológico, ¿no? Y ahí se siente más conectada con los animales que con sus colegas, ¿no? Sí, no, es que es verdad que yo creo que avanzan tanto sobre nuestra vitalidad, ¿no? Por eso en un momento cuando el personaje de Lucrecia hace su clic y ella dice, bueno, denuncia este activismo vital, ¿no? Como que estamos metidos en un sistema que realmente empieza por quitarnos horas de sueño, y después horas de encuentro con otros y después cualquier imaginación colectiva, ¿no? Entonces hay una cosa muy de repliegue que por ahí es tremenda porque uno no la vive a veces tan conscientemente. Entonces, bueno, yo tenía ganas a través de Lucrecia de mostrar cómo vive ese tipo de personaje, así como totalmente agendada, ¿no? Sin tiempo para nada. Y bueno, todo en su vida es una interrupción de no se sabe qué, de un deber ser así como muy funcional y muy pragmático. Entonces sí, qué sé yo, eso es lo que traté de ver a través de ella. Me parece que los otros dos personajes de la novela van muy por otro lado. Hay algo que me gusta preguntarte, porque siento que también ahora que tengo mal de época aquí en la mesa, es el tema de la locura, o sea, en los personajes. ¿Cómo es construir un personaje delirante o delirante a los ojos de los demás? Porque es cierto que los personajes no son conscientes de su locura muchas veces. No. Bueno, un loco nunca lo es, creo. Así dice. Entonces, pero ¿cómo es construir un retrato de un personaje así? Porque mal de época me recordaba mucho a los personajes de Gilberto Noll, por ejemplo. Sí. En Derroche también está de repente un poco más... En él sí pensé para construir al personaje de mal de época, en Lord. Lord, claro. Sí. FG, clase. Sí. Muchas cosas con él. Sí, totalmente. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso?
esbozarlo, tratar con un personaje así? Bueno, a mí me interesa meterme en esos personajes porque justamente estoy siempre armando personajes que de alguna manera desafían la doxa, ¿no? El lugar común, lo que el deber ser. Y entonces, no sé si me resulta tan extraño a mí, porque es como, directamente lo que hago es como ir a un borde, ¿no? Eso, como exagerar mucho una situación. Ya en mi primer libro, Falsa Calma, que en realidad es una serie de crónicas escritas y de perfiles, escritas a partir de personajes que entrevisté, el último personaje es un personaje que está, digamos, completamente enajenada y de hecho era una persona que entraba y salía de psiquiátricos. O sea que eso ya está de alguna manera dando vueltas siempre. Yo creo que tiene que ver como instalarme en la locura como una de las formas de entrar en otra lógica, ¿no? Precisamente que no tenga que ver con la lógica del rendimiento, del éxito, no sé, esta pesadilla general en la que estamos sumidos, ¿no? Es un sistema muy perverso y por supuesto que es en distintos grados, ¿no? Pero me parece que ya no hay lugar del mundo, ni generación, ni clase social que esté por encima de eso. Por supuesto que no quiero igualar, ni decir que todo el mundo es igual de víctima, pero hay una enajenación así constante y una cosa muy que cada vez se vuelve como más restrictiva e individualista, ¿no? Claro. Y justo sobre eso, el último pasaje de Derroche me hizo acordar, bueno, personalmente, al planeta de los simios, porque es como una especie de metáfora del miedo del hombre por verse dominado por la otra especie, ¿no? Y es como que el personaje se ve despojado. Entonces mi pregunta es cómo fue tratar este miedo, ¿no? Este miedo hacia el otro, pero también hacia lo distinto, hacia el que te puede aplastar en algún momento, ¿no? Es como un estado de paranoia completo en los personajes. Uh-huh. Pero vos sabés que yo en el último personaje vi como una invitación precisamente a hacerle, porque si hay especie que a mí me da terror es la humana, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto que si me encuentro con un oso polar en medio de un iceberg, seguramente me aterraré. Pero te quiero decir que no estoy hablando de los animales, sino por ahí más concretamente de un modo de vida que tenga que ver con incluir a otras especies o con no sentir, porque finalmente, por eso te digo, es como el ser humano ha pensado que era dueño de todos los demás animales, además del animal que somos, y de los recursos, y así estamos, ¿no? Entonces me parece que para mí entrar en la lógica animal también tiene que ver, es otro, o sea, si bien me gustan los animales en sí, pero yo trato de entrar en esa lógica de lo animal, que como vos decís, lo hice en Desubicados, lo hice acá, lo hice en Mal de Época. Es precisamente otra de las maneras de vuelta, entrar en otra lógica, ¿no? Como la locura, el punto de vista animal. O sea, es como buscar maneras de desafiar las cosas como están, ¿no? Y los sobreentendidos, sobre todo los sobreentendidos. Me parece que meterte muy próximo a lo que uno imagina, por supuesto, ¿no? Es una operación de imaginación de lo animal, es una manera de mirar desde otro lugar. Hay algo como de extrañamiento ahí, me parece. Sí, justo me acuerdo que en Desubicados pones el zoológico como una forma de acabar o ir contra la resaca existencial, ¿no? Que es tu manera de ir chocar el mundo de rutina y parametrado contra la posibilidad de ser salvaje todavía, ¿no? De cierta manera. Queda saliendo un poco, a mí me gustó mucho un artículo que escribiste en Eterna Cadencia que se llama Sentarse a escribir. Uh-huh. Sobre todo una frase que lo cito, porque además ocurre que los merodeos, por más mala fama que tengan en la sociedad de rendimiento constante, del sudor en la frente y demás figuras de sacrificio, son no solo necesarios, sino también disfrutables. Mi pregunta es: ¿qué tanto inciden en la escritura, en tu escritura y edición, la escasez del tiempo libre y la precarización de la vida, ¿no? Porque para merodear, tanto tienes el tiempo que te deja la empresa, el trabajo, la academia, pero también, lo que lo ha amenazado, ¿no? La seguridad, eso. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué tanto han cambiado desde que lo escribiste? Bueno, para mí es como si te dijera una cuestión de micropolítica, ¿no? Es una de mis pequeñas batallas cotidianas. Uh-huh. Entonces siempre he sido una fanática de perder el tiempo, de irme por las ramas, de no ser eficiente, de tardar, uh-huh, de leer lo que no hace falta, investigar lo que tampoco hace falta. Yo creo que tengo una propensión muy marcada, como te digo, porque después también, por ejemplo, para mí, habitar la literatura del mismo modo que se habita todo lo demás, para mí no tiene el menor sentido, realmente. O sea, esta cosa de, ¿viste?
ir detrás de las agendas, de los temas, de los premios, ¿viste? Es como, una cosa me parece genial cuando las cosas extras del mundo te llegan, obvio, estoy publicando en una editorial grande, no sé, me acabo de ganar un premio, todo, no me quiero hacer la heroína, pero te digo que esas cosas, si vienen por default, ok, pero por ahí habitar la literatura yendo hacia esos lugares, a mí me parece tristísimo. Me dedicaría a otra cosa. De hecho, hice lo imposible por no ser escritora. Cuando viste, no sé, estaba en los 20 y 30, así que todavía quise. Entonces tomé todos los otros trabajos porque decía, uy, no, como la... Y después encontré que la literatura podía ser una manera de tener una cosa a contrapelo del sistema, ¿sí? Y para mí, mi manera de hacerlo es esa, es como tomarme mucho tiempo entre un libro y otro, o dar muchas vueltas. Es verdad, como vos decís, que es algo que, por supuesto, tiene su precio, digo, ¿no? O sea, tengo menos libros publicados de los que podría llegar a tener y otra serie de cosas. Pero para mí también hay algo del orden del goce, el placer, que después de alguna manera termina estando lo que uno escribe, ¿no? Y además me parece muy importante, no sé cómo te puedo explicar, para mí es una cuestión de supervivencia habitar esa otra lógica. O sea, yo no aguantaría otro modo de vida realmente, o sea, no, sinceramente no lo aguantaría, por eso tuve que asumir que soy una escritora, no porque tenga tan idealizada la práctica. Ahora, bueno, digamos, te estoy hablando de ese momento en el cual uno tiene que más o menos rumbear, ¿no? Rumbear su vida para aquí, para allá. Entonces, para mí escribir está muy ligado a escribir así, a escribir de esa manera. Sí, a estar como muy metida, o sea, yo pienso que hay que tener muy, viste, como un proyecto, a conversar con ese proyecto. Por ahí converso mucho más con mi proyecto que con el afuera, no estoy muy atenta exactamente a algunas cosas. Sí, qué sé yo, son como cuestiones de ética de la escritura, no sé cómo decirlo, no me quiero poner moralista, pero digo, son como de política literaria, por decirlo así. Y bueno, última pregunta, si nos recomiendas algún libro que te haya gustado recientemente, sea antiguo, nuevo, ¿no? Para que te haya deslumbrado lo último. Lo último, bueno, hace un rato te mencioné muy por arriba Trabajos de mierda, David Graeber, que es un libro que súper recomiendo, es muy impresionante, porque él es un antropólogo que acaba de morir. Tenía 50, qué sé yo, tampoco, digamos, relativamente joven murió. Es un antropólogo norteamericano, trabajaba en Europa, y entonces tiene este libro en el cual plantea que precisamente todos los trabajos esto que te digo, ¿no? Que solamente de alguna manera son cómplices de la acumulación de capital y de imbecilidad, sin saberlo, ¿no? Entonces, ahí él hace un listado, por ejemplo, qué sé yo, los abogados corporativos, los encargados de relaciones públicas, es decir, todas esas, viste, serie de trabajos que realmente en el largo plazo solamente van a acumular capital de, por supuesto, un 1%. Entonces, toda la cantidad de gente que es cómplice de ese sistema sin saberlo, bueno, es decir, todos esos trabajos que no producen ningún valor social son, paradójicamente dice él, que era un anarquista contemporáneo, son los trabajos que la sociedad premia. Entonces son los bien pagos, esa gente, viste, tiene como un montón de beneficios económicos. Y en cambio, todos los trabajos que generan valor social, generan comunidad, un poco lo que vos me preguntabas al principio, ¿no? Un poco de expansión, de estar con los otros, de abrir el juego, como dice la jardinería, la docencia, los escritores de escribir canciones de rock, eso fue muy inspirador para mí. Los enfermeros, enfermeras, todos esos trabajos son muy mal pagos. Entonces, bueno, analiza esta paradoja de un modo súper coloquial. De hecho, esto surgió porque le pidieron un artículo y el artículo parece ser que, claro, lo leyó medio planeta porque explotó la cabeza de todo el mundo, y entonces bueno, después lo convirtió en un libro, pero digo, es un libro de muy fácil acceso y lo publicó, está traducido, fácil de conseguir y debe estar dando vueltas en la web también. Pero ese es un librazo, realmente se llama David Graeber y se escribe Graeber, con B larga, y lo súper recomiendo. Es como una especie así de instigación al sabotaje. Y así concluía nuestra conversación con María Sonia Christoph.
Queremos agradecer a la Cámara Peruana del Libro por invitarnos a participar de la Feria del Libro Ricardo Palma. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales como El Hablador Revista en Instagram, Facebook y YouTube. ¿Quieres leer nuestras reseñas y artículos? Visita nuestro blog. Encuentra el enlace en nuestra bio. Hasta el siguiente episodio.